tengan todo el armamento, todas las técnicas para que luego trabajemos en los distintos diseños que vamos a hacer a lo largo del año. Pero quise reservar para el primer programa un bloque en donde ustedes puedan ver bien cómo son las distintas pinceladas en pintura decorativa. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a trabajar? Aquí sobre la mesa ya tengo todo preparado, está una tabla como para poder enseñarles las pinceladas y algunos colores para mostrarles cómo las vamos a realizar. Nosotros las pinceladas básicas las podemos realizar con distintos pinceles. Nosotros podemos trabajar con pinceles chatos, podemos trabajar con pinceles angulares, perdón, no angulares, filbert, los almendrados, y podemos trabajar también con los pinceles redondos, ¿sí? Con esos tres pinceles nosotros podemos trabajar las mismas pinceladas. Va que ustedes luego elijan, practiquen y cuál más les gusta o con cuál de los tres pinceles están más cómodos. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el pincel almendrado. Miren, vamos a humedecer el pincel y vamos a trabajar, vamos a correr esto que después los vamos a utilizar y vamos a empezar a trabajar con el color. Lo primero que tienen que tener es en la paleta, por supuesto, los colores y van a aligerar el color con un poco de agua. Recuerden, uno a veces no sabe bien la consistencia que necesita la pintura porque ustedes la van a ir sintiendo a medida que van pintando y van practicando. No tiene que estar ni demasiado chirle ni demasiado espesa porque si no va a correr el pincel. Así vamos a ir cargando bien nuestro pincel. En el caso que ustedes sientan que al ir cargando el pincel está muy húmedo, lo que tienen que hacer es directamente ir a un papel absorbente. De allí que es tan importante tener un papel absorbente cerca nuestro. Una vez que hacemos eso, cargamos bien el pincel y nos vamos a poner a trabajar. Corremos esto, así no nos molesta, y vamos a comenzar a trabajar una pincelada redonda. La pincelada redonda, van a ir apoyando el pincel, van a presionar y levantan. Y ahí ustedes tienen la pincelada de coma redonda. Lo importante es que se tomen su tiempo. No trabajen con pinceladas muy rápido, porque si nosotros trabajamos con pinceladas, lo voy a mostrar, una pincelada muy rápida, cortamos el trazo de la coma. ¿Por qué? Porque si yo hago así, estoy trabajando solo la punta. ¿Y qué pasó aquí? Nosotros no le damos al pincel, el pincel, fíjense, va abriendo sus cerdas. Y nosotros al ir levantando, lo que estamos haciendo es permitirle al pincel que vuelva a acomodar sus cerdas. Si yo lo hago de manera rápida, no le estoy dando el tiempo al pincel para que acomode bien sus cerdas. En este caso, al ser un pincel almendrado, la coma, por supuesto, la punta es muchísimo más grande que si nosotros lo hiciéramos con un pincel redondo o con un pincel chato también. Esta sería la coma redonda, que nosotros lo vamos a trabajar muchas veces. Por ejemplo, también lo podemos hacer con un pincel redondo, en este caso tenemos este pincel, en lo cual ustedes van a combinar, porque ustedes en este caso, una vez que dominen la técnica, van a trabajar con un solo color o, ¿por qué no?, van a trabajar también cargando el mismo pincel con dos colores. Así vamos a ir esfumando un poquitito y pueden ir trabajando distintos proyectos, distintos diseños. En este caso es una coma, puede ser también una hoja, pero ustedes lo que tienen que hacer, como siempre se les dice aquí en pintura, es practicar. Ven, si yo presiono el pincel y lo abro, ahí puedo tener la mitad de una hoja o, por qué no, una hoja, solo una hoja más pequeña. Esto es con el pincel redondo. Otra pincelada que también podemos hacer con es decir, la misma pincelada la podemos realizar con el pincel chato. En este caso estamos trabajando con un pincel chato. Y lo hacemos también de la siguiente manera. Vamos a correr este pincel, que no quiero que moleste, humedecemos y también podemos tomar un poco de este acrílico Bordeaux, van a tomar un poco del color más claro, van a esfumar en la paleta, es importante que siempre esfumen en la paleta, y ahí podemos trabajar, por ejemplo, también vamos a tener el pincel de forma perpendicular, presiono y levanto. De allí que nos tenemos la punta de esta hoja, de esta gota o, por qué no, un pétalo de una flor. Estas son todas pinceladas con pincel redondo.
Perdón, son pinceladas de coma con distintos pinceles. Ahora, miren, vamos a trabajar otra pincelada que también les va a ser muy útil a la hora de trabajar en pintura decorativa, que es una pincelada en forma de S. Vamos a trabajar, apoyar el pincel, presionar y levantar. Ahí tenemos una pincelada en forma de S, muy útil a la hora de trabajar rosas y también hojas. Y otra que también quiero que vayan practicando, porque las rosas en pintura en cualquier momento se van a venir, van a trabajar la pincelada de nu. La pincelada de nu es de la siguiente manera. Miren, a veces uno, por eso me freno y no hablo, porque cuando uno está realizando la pincelada tiene que mantener, a veces uno hasta contiene la respiración para que el trazo sea perfecto. Ven, oscuro con claro. Esta es una pincelada que muchas veces van a encontrar en los libros y que nosotros les vamos a decir pincelada en forma de U invertida. Es esta. Y luego tenemos la misma pincelada, pero por supuesto en forma de U bien. ¿Sí? Estas son básicamente las pinceladas que ustedes tienen que ir practicando para que luego se pongan a trabajar. Y no les miento, 100, 150, 200 trazos. Ahora le voy a decir a Claudia que practique estas pinceladas para que nos traiga en algún futuro algún proyecto que me tiene todavía, que me debe del año pasado. Bueno, le voy a leer la lista de materiales, son muy poquitos, simplemente los pinceles para que ustedes puedan animar.